La geometría analítica básicamente se enfoca en dos situaciones. Una, de una ecuación pasar al lugar geométrico, y el otro es viceversa, del lugar geométrico de la gráfica pasar a la ecuación. En este caso, geometría analítica plana, como principio básico es tener conocimiento adecuado de lo que es el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Rápidamente, el plano cartesiano está formado por dos ejes o dos rectas que son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa esto? Quiere decir que estas dos rectas al cortarse deben de formar un ángulo de 90 grados. Esto las hace perpendiculares. Es decir, aquí hay 90, 90 y 90. Al suceder esto, el punto donde se cortan es conocido como origen. Este es el centro. Esto es lo que permite dividir al eje X, también conocido como eje de las abscisas, en dos partes. Del origen hacia el lado izquierdo es negativo, del origen hacia el lado derecho es positivo. Asimismo, el eje vertical, eje Y, también conocido como eje de las ordenadas. Entonces, del origen hacia arriba, el eje Y o eje de las ordenadas es positivo y hacia abajo es negativo. Como se puede observar, estas dos rectas al cruzarse dividen el plano en cuatro partes. Cada una de estas de estas partes es conocida como cuadrante. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Ahora bien, si observamos, se fueron nombrando en sentido inverso de las manecillas del reloj. Esto es debido a que el sentido positivo para medir los ángulos es el sentido inverso a las manecillas del reloj. Es decir, este es el sentido positivo para medir los ángulos. ¿Puedo medirlo en el sentido horario? Sí, pero es un sentido negativo. ¿De acuerdo? Por eso es que la flecha en este punto también marca un sentido antihorario. Entonces, si lo vemos aquí, aquí estaríamos hablando de 0 grados, aquí estaríamos hablando de 90 grados, aquí estaríamos llegando a 180 grados, aquí a 270 grados, y al dar la vuelta completa tenemos los 360 grados en un sentido positivo. Ahora bien, como estamos hablando de dos ejes, el eje X y el eje Y, entra lo que es el par ordenado. El par ordenado se llama así en primera porque son dos, uno, dos, por eso es un par. Y ordenado es porque si observamos, el lado izquierdo siempre va a corresponder a los valores del eje X y el lado derecho a los valores del eje Y. Es así que si queremos analizar cuáles son los valores de cada cuadrante, nos daríamos cuenta que el cuadrante 1 tendrá positivo, positivo. El cuadrante 2 tendrá negativo, positivo. ¿Por qué es esto? Ya hicimos énfasis en que del lado izquierdo tenemos el valor de X y del lado derecho el valor de Y. Si observamos, como estamos en el primer cuadrante, es decir, toda esta parte que ocupa, puedo observar que estoy del lado derecho del origen, es decir, en esta parte en la que X es positiva, y estoy en la parte superior del origen, en la parte de que el eje Y es positivo. Caso contrario, para X, en el cuadrante 2 ya estoy del lado izquierdo del origen. En esta parte, los valores de X van a ser negativos, pero sigo en la parte superior de Y. En este caso van a ser positivos. En el caso del cuadrante 3, tenemos que sería negativo, negativo. ¿Por qué? Debido a que sigo tomando como referencia el origen, y en el caso de X estoy del lado izquierdo, es decir, del lado negativo, y en el caso de Y estoy del lado abajo, en todo caso negativo. Y por último, el cuarto cuadrante, si observo, corresponde a X el primer valor, estoy del lado positivo, y el de
Y estoy del lado negativo puesto que está abajo. ¿Qué significa? Que si a mí me dicen localiza el punto, por ejemplo, el punto P, en el plano cartesiano, pensando que estoy hablando del punto 3, menos 7, observo cuáles son los signos de este par ordenado. Es positivo y negativo. ¿En dónde está? Pues está de este lado. Yo diría que este entonces está en el cuarto cuadrante, porque tiene signo positivo y signo negativo. Esto es básico, es muy sencillo, pero muchas veces por la simplicidad que esto presenta, tendemos a equivocarnos. Entonces, cuando yo quiero localizar algún punto, es muy sencillo, simplemente recordar que siempre el lado izquierdo corresponde al eje X, el lado derecho corresponde al eje Y. Recordemos también que el eje X es conocido como eje de las abscisas, puesto que muchos autores, muchos libros lo van a manejar con ese nombre, pero también sabemos que es el eje horizontal, el eje X. Entonces, dos ejemplos sencillos. Me piden localizar el punto A, pensemos que es el punto 3,4. Y localizar el punto B. El punto, pensemos que es menos 4, vamos a ponerle así. Bueno, hay que colocar la escala. Yo estoy colocando las distancias aproximadas, pero hay que procurar que todas sean a la misma distancia y la misma escala. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo puedo ponerlo de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, y obviamente sería menos 1, menos 2, pero si habláramos de gráficas con una magnitud mayor, ¿qué podríamos hacer? Podría ir, por ejemplo, de 5, 5, 10, 15, 20, 25, etcétera, o de 10 en 10 o de 100 en 100, de acuerdo a la necesidad de nuestro problema, pero sí ser muy preciso en que la medida de cada espacio tiene que ser la misma. No puedo poner, por ejemplo, digo, bueno, de acá para acá vale 1, pero aquí ya estoy en 5 y aquí ya es 10. No, porque estoy diciendo que en la escala había tomado 1 como la unidad, luego de subir a 5, no. Entonces la escala tiene que ser la misma, de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, de 1000 en 1000, etc. Entonces tenemos 2, 3, 5. Quito el valor del origen, sería menos 1, menos 2. Y lo mismo para el eje X. Una vez puesta la escala, podemos proceder a encontrar los puntos. Y sencillo, vamos a encontrar simplemente estos dos. Dice el punto 3,4. Recordemos que el lado izquierdo corresponde a X y el lado derecho corresponde a Y. Por lo tanto, primero me sitúo en dónde está el valor 3 para el eje X. Y observo 1, 2 y 3. Aquí estamos, este es el valor 3. Podemos colocar una línea punteada vertical, completamente vertical, y prácticamente es infinita. Y esta línea punteada tiene que ser paralela al eje Y, ¿de acuerdo? ¿Qué continúa? Luego me dice que localice el valor de Y, que es en el número 4, y está aquí. Entonces, coloco también mi línea, y esta va a ser completamente horizontal. Entonces, el punto donde esas dos líneas punteadas se cortan, este es el punto que estoy buscando. En este caso es el punto A. Si quiero escribir aquí sus coordenadas es 3,4. El siguiente, lo mismo. Sé que del lado izquierdo es X y del lado derecho es Y. Entonces, primero localizo el valor de X y me dice que es menos 4. El menos 4 está aquí. Coloco mi línea auxiliar completamente vertical. No es necesario a veces colocarla toda, a veces es muy fácil localizar el punto. Y en el caso de Y es el valor 3 positivo. Según esto estaría pasando por acá.
Por eso es muy útil manejar hojas milimétricas u hojas cuadriculadas porque permiten que las gráficas sean más precisas. El punto donde estas dos líneas se cortan es este. Y tenemos entonces que este es el punto B. ¿Qué coordenadas tiene? Menos 4,3. Y sencillo, ¿no? Lo único, no confundirse. Muchas veces sucede que al lado izquierdo lo consideran Y y al lado derecho X no. Se llama par ordenado porque del lado izquierdo siempre va a ser X y del lado derecho va a ser Y. Entonces, esta es la localización de puntos. Podemos practicar, podemos hacer varias cosas, pero es muy sencillo. Bueno, después de esto viene algo también muy sencillo, pero muy importante. Para ello hay que hacer un pequeño recordatorio. Ese pequeño recordatorio nos lleva a el teorema de Pitágoras, que igual, desde niveles muy básicos, se tiene que conocer. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, y cuando hablo de triángulo rectángulo, estoy hablando de que uno de sus ángulos debe de tener forzosamente 90 grados. Y se marca con un pequeño cuadrito indicando que ahí hay 90 grados. Y entonces, si yo tengo 3, pensemos esos valores, a partir de estos puedo localizar o calcular este valor. Pero ahorita vamos a colocar los 3 valores, 3, 4 y 5. Sabiendo que los dos lados que forman el ángulo recto o el ángulo de 90 grados tienen por nombre catetos. En trigonometría pues ya se les da el nombre de cateto opuesto, cateto adyacente, pero bueno, aquí en lo que es el teorema de Pitágoras sabemos que son los dos catetos y aquí tenemos el 5 que viene siendo la hipotenusa. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras versa así, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos, es decir, 3 más 4 al cuadrado. Normalmente un triángulo rectángulo se nombra así, esto es, uno de los catetos se le da el nombre de A, al otro se le da el nombre de B y a la hipotenusa se le da el nombre de C. Entonces el teorema de Pitágoras queda así, C al cuadrado es igual a cuadrada más B cuadrada. ¿Esto cómo resulta? Si veo 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. Si hago esta suma, pues me da 25. Igual que la hipotenusa. Es decir, si por ahí me dieran ahí un triángulo y me dicen, oye, este es un triángulo rectángulo, lo único que tengo que hacer es verificar cuáles serían los catetos, si es que fuese rectángulo, elevarlos al cuadrado por separado y sumarlos, y tienen que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Si eso no cumple, no se trata de un triángulo rectángulo. Pero bueno, más bien esto se utiliza cuando necesitamos calcular la hipotenusa. Es decir, si yo quiero calcular la hipotenusa, por ejemplo, de aquí sacando esta fórmula, suponiendo que de este ejercicio yo no supiera que es 5, pensemos que sé que un cateto es 3, que el otro es 4, y no conozco el valor de la hipotenusa, sí sé que es un triángulo rectángulo. ¿Qué haría? Partiendo del teorema de Pitágoras, que es a cuadrada más b cuadrada, simplemente calcular el valor de c con la operación inversa de la potencia, sería a cuadrada más b cuadrada. Es decir, sería la hipotenusa va a ser igual a cuadrada, que es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ya habíamos visto que es 25 y la raíz cuadrada de 25, la positiva es 5. Y entonces con eso calculo la hipotenusa. Entonces, este es el teorema de Pitágoras. Y con esto no solamente puedo calcular la hipotenusa. Como tengo 3 valores, si desconozco uno, simplemente hay que hacer un despeje. Así solamente como conocimiento general, si yo quisiera uno de los catetos, pues lo que tendría que hacer es despejar. Es decir, si yo quiero el cateto A, pues hacer el despeje. Y quedaría que
A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. O bien, ya escrito de otra manera, con la raíz sería que C cuadrada menos B cuadrada, para calcular directamente el valor de A. Pero voy a esto, así muy rápido, que si yo quiero encontrar la hipotenusa, es esta fórmula ya despejada, ¿de acuerdo? Esto es el teorema de Pitágoras. Bueno, y dirán, ¿de qué me sirve si estoy viendo ahorita plano cartesiano, teorema de Pitágoras, geometría analítica, etcétera? Es fundamental. ¿Por qué? Ya habíamos platicado que la geometría analítica, pues es geometría, ¿no? Medidas, cálculo de áreas, perímetros en figuras, pero no en base a herramientas, sino en base a cálculos matemáticos, algebraicos. Entonces, si yo tengo mi plano cartesiano y en este plano cartesiano me piden que encuentre la distancia entre dos puntos, que es muy común y es uno de los temas básicos en geometría analítica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suponiendo que aquí tenga yo el punto A y aquí tengo el punto B. ¿Qué coordenadas tiene A? Pues, como no sabemos, matemáticamente se tiene que generalizar y ahí es donde entra el álgebra. Digo que las coordenadas de A, la voy a poner aquí abajo, las coordenadas de A van a ser x1, y1, es decir, no las conozco, y las coordenadas de B van a ser x2, y2, o sea, valores diferentes. Y tengo esos dos puntos, el A y el B. Pero también lo podríamos ver, para que no nos confunda, podríamos darle valores. Es decir, en lugar de decir que es x2, pues podría decir más o menos qué puntos cumplen aquí. Voy a decir que según lo que veo aquí, yo pensaría que este puede ser 1,2. Y este estaríamos hablando más o menos como de un 6,8. Más o menos, como estamos. Si vemos positivos, estamos en el primer cuadrante. Y me dice la pregunta, ¿qué distancia hay del punto A al punto B? Es decir, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide? No puedo agarrar una regla y medirlo, ¿no? Es geometría analítica y hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Una manera muy sencilla de calcularlo es usar el teorema de Pitágoras, lo que hace un momento acabamos de ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues prolongar algunas líneas. Por ejemplo, esta, y prolongamos esta otra línea. Si vemos, al prolongarlas, se acaba de formar un triángulo y yo puedo garantizar que se trata de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque proviene de aquí. Según los valores que yo acabo de poner, vamos a ir colocándolos aquí, podemos ir dándole valores, eso nos va a ayudar a calcular. Es decir, si yo dije que es 1,2, tiene que ser 1 aquí y aquí tiene que ser 2. El otro dice que es 6,8, pues este es el 6 y este es el 8. Perfecto, de este triángulo entonces yo puedo conocer cuáles son las medidas. Si ven, si yo aquí estoy en el 1, quiere decir que del 1 al 6 hay 5 unidades y de aquí del 2 al 8 hay 6 unidades, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo mi triángulo, sé que es un triángulo rectángulo. Estos dos son mis catetos, estos dos. Si aplico el teorema de Pitágoras para que yo encuentre, voy a llamarlo C, para que yo cuente la hipotenusa, tendría que ser entonces, según esto, es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahorita no importa mucho cuál es el resultado, sería 25 más 36 y estamos hablando de 30, 40, 50, 60, raíz cuadrada de 61. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, la raíz cuadrada de 31, de 61 es
8 por 8, 7 por 7. 7 puntos y algo, ¿no? Pero no nos interesa. Ahorita no nos interesa cuál es el valor exacto. Lo que quiero que sepan es que al final de cuentas, esto es el teorema de Pitágoras. Pero como yo estoy hablando ahorita no del teorema de Pitágoras, sino de la distancia entre dos puntos, en lugar de llamarle C, le voy a llamar D. Y es la distancia, realmente es la hipotenusa en el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué es lo que hice para encontrar este 5? Para encontrar este 5 hice la resta de 6 menos 1. Y aquí hice la resta de 8 menos 2. Pero si observan, ¿quiénes son estos valores? Pues 6, en pocas palabras, como esto. Si esto es A, observo, esto viene siendo X1 y esto es Y1. ¿Sale? Y aquí es X2 y esto es Y2. ¿Qué quiere decir en este ejercicio? Que yo lo que hice realmente fue sacar la resta de X2 menos X1. Y aquí lo mismo, hice Y2 menos Y1 y lo pueden comprobar. Y el resultado que fue 5 lo elevé al cuadrado. Entonces sale la fórmula de geometría analítica para distancia entre dos puntos. ¿Cuál es la fórmula? Es X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esta es la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. Con esta fórmula definitivamente podemos encontrar la distancia entre los puntos que sean. Y para ello vamos a tener otro ejemplo. Voy a hablar del punto, vamos a hablar de un punto por acá. Vamos a llamar el punto, tengo el AB, vamos a llamarlo el punto C. ¿Qué coordenadas tiene el punto C? Vamos a ponerle, estoy del lado negativo, voy a pensar que estoy en menos 4, y estoy aquí antes del 8, voy a pensar que estoy en el menos 4, 6. Y el otro punto lo vamos a poner por acá. Entre 1 y 6, pensemos que está el 4. ¿Sale? Pensemos que este es el punto. Entonces voy a decir que este es el punto D y que sus coordenadas, vamos a prescindir de esto ya, y que sus coordenadas sean, vamos a ponerle 3, menos 1. Esto es importante por las leyes de los signos. Y me dice, calcula la distancia de C a D. Con una rayita arriba. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un segmento de recta. Entonces, ¿cuál es la distancia de C a D? Pues ya sé que voy a hacer X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado, ¿no? Es esta fórmula de arriba. ¿Sale? Ahora bien, ¿quién es el punto 1 y quién es el punto 2? Es indistinto. Ustedes eligen ¿cuál le quieren poner? Si a alguien se le ocurre que este sea el punto 1, adelante. Y este tendría que ser el punto 2. ¿De acuerdo? Pero si alguien más dice, no, es que para mí este es el 2 y este el 1, el resultado es el mismo. Porque como vamos a aplicar al final elevar al cuadrado, sacar raíces cuadradas, los signos se van igualando. Entonces es indistinto cuál agarren como 1 o como 2. Que sí es importante. Si digo que este es el punto 1, pues aquí va a ser X1, Y1. Es decir, X1 vale menos 4, Y1 vale 6. Ojo, X con Y. Muchos se confunden y dicen, es que este es X1 y este X2. Error. No pueden haber dos X en una pareja ordenada. Tienen que ser X y Y. Lo mismo acá. Si esto es el punto 2, entonces es X2, Y2. Y aquí arriba tengo un detalle. Le había puesto 2 y es 1. Entonces, ahora sí, me dice, ¿cuál es la distancia del punto C al punto D? Fácil. Solamente hay que sustituir valores. Y sustituimos. Dice, ¿cuánto vale X2? Aquí lo veo. X2 vale
3. Menos, ¿cuánto vale x1? x1 vale menos 4. Y ojo con eso, si es importante, agrego un corchete porque se juntan dos signos negativos. Lo elevo al cuadrado. Luego la fórmula me dice que sigue una suma. Y después dice que es, según esto es y2. ¿Cuánto vale y2? Menos 1. Menos y1. ¿Cuánto vale y1? 6. Y también se va a elevar al cuadrado. Por lo tanto, aquí rapidísimo, de este lado, ley de los signos, menos por menos, más. Y se convierte de ser una resta, se convierte en una suma. 3 más 4 y se eleva al cuadrado. Aquí dos negativos. Recordemos que si tengo dos números negativos, se suman y su resultado sigue siendo negativo y lo elevo al cuadrado. Bueno, ahora sí, hago la operación que está quedando ahí y sería 3 más 4 es 7 al cuadrado. Y aquí sería más, voy a repetir la operación. Esto es distancia de C a D. Y aquí sería 7 al cuadrado, 49, más 49. 49 más 49 es igual a 98. ¿De acuerdo? Entonces tengo que la distancia entre entre C y D es aproximadamente, bueno, es raíz cuadrada del 98. 9 por 9, 81. 10 por 10, 100. Entonces estamos en 9 punto y algo, ¿no? Les repito, ahorita no es tan importante el resultado, o sea, lo sacamos con una calculadora para saber cuál es el resultado exacto. Y lo que nos importa ahorita es el procedimiento, poner mucho énfasis en este procedimiento porque es muy sencillo, pero sí, podría causarnos problemas si no nos concentramos, ponemos la atención adecuada. Esto es distancia entre dos puntos.